Buenas, nosotros somos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Humay Valle, alma mater del Magisterio Nacional, de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. Hoy día vamos a presentar la elaboración de la mantequilla, presentado por Huaranca Pauca Isabel, Porras Vázquez Geraldine, Quirozinga Daisy Noemí y mi persona Valleda de Salva. El docente a cargo es Rodríguez Navarro Aide, en la materia es Tecnología de Productos Lácteos. Vamos a comenzar con la introducción. Para preparar la mantequilla debemos saber algunos requisitos formados por nuestro país o en otro caso en el país donde te encuentres. En este caso vamos a utilizar las normativas peruanas. La moderación de aditivos encontraremos ahí en la normativa, requisitos físico-químicos y el envasado, entre muchas otras cosas más. También en esta exposición hablaremos sobre la normalización que se utiliza para preparar las leches. Para preparar mantequilla, la leche tiene que llevar una normalización. Estaremos resolviendo algunas dudas y mostraremos el proceso con un flujograma para que vean paso a paso cómo es eso. En la presentación de hoy vamos a visualizar cómo se prepara la mantequilla con sal, teniendo en cuenta algunas normas de BPM que serán con las cofias, mascarilla, guantes y guardapolvo. Bueno, los requisitos de la normativa peruana nos dice que debe presentar una consistencia sólida y homogénea a una temperatura de 10 grados centígrados a 12 grados centígrados. Su sabor y olor deben ser característicos del producto, o sea, oler a leche, ¿no? Sin indicios de acidez o cualquier otro olor o sabor extraño a lo que no sea de su naturaleza, ¿no? El color debe ser uniforme, variando del amarillento al amarillo oro. La leche y o productos lácteos utilizados en la elaboración de mantequilla deberán ser provenientes pasteurizados, o sea, pasteurizados antes de hacer la mantequilla. Tenemos el siguiente cuadro que son los requisitos fisioquímicos. Nos dice el parámetro, los requisitos y el método de ensayo. En el parámetro tenemos la materia grasa de la leche a 100 gramos. Entonces el requisito es 80%. La humedad a 100 gramos, el máximo que no puede excederse, los requisitos son de 16%. En sólidos no grasos de la leche, a 100 gramos, el máximo es de 2%. Y la acidez expresada con ácido oleico a 100 gramos es del 0,3%. El índice de peróxido máximo es de 1,0%. Y ahí tenemos el método de ensayo. En aditivos alimentarios se podrán usar los aditivos alimentarios permitidos por el Códex Alimentarios en su versión vigente para este grupo de productos, que es la mantequilla, ¿no? Así como aquellos permitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional competente. En el envasado, los envases y embalajes a utilizarse serán de material adecuado para la conservación del producto y la manipulación del producto. No deberán transmitirle ningún olor ni sabor extraños y podrán ser de dimensiones y formas variadas, depende ya de la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de la normalización de la mantequilla, la que le habla la alumna Daisy Noemí Quirozinga. Primero vamos a hablar de la normalización de la leche que se va a utilizar para la mantequilla. Ya bueno, la nata ha de ser sometida a un proceso de pasteurización con el fin de destruir microorganismos patógenos y enzimas que puedan alterar la calidad de la nata. Asimismo, la pasteurización va a otorgar a la nata una mayor resistencia a la oxidación, debido a que se producen compuestos antioxidantes durante dicho proceso. Antes de la etapa de maduración van a tener lugar a la inoculación de estárteres, que este proceso consiste en inocular microorganismos que dan aroma a la nata. Generalmente se utilizan las bacterias empleadas como el Streptococcus diacetylacis y el Leuconostoc citroborobum, que producen principalmente el ácido láctico. Luego que ya está pasando todo este proceso, la nata va a ser sometida a un proceso de maduración que proporciona aroma y sabor a la misma. En esta etapa va a consistir en un tratamiento térmico seguido de una fase de enfriamiento que dará a la grasa una estructura cristalina y sólida como debe ser. Más o menos va a durar esto entre 12 a 15 horas. Por último, se va a dar lugar a la fase del batido, lavado y amasado, a través de las cuales se va obteniendo el producto final, como observan en la parte de abajito. Estas fases afectan al aroma, el sabor, la calidad, la conservación, la apariencia y el color de la mantequilla que debe tener. Ahora pasamos
a lo que es la normalización de la mantequilla. El proceso de normalización consiste en regular el contenido de la grasa nata, ya que ésta normalmente posee un porcentaje mayor al establecido para la obtención de la mantequilla. Esto se realiza generalmente con la leche desnatada, obteniendo así entre un 35-40% de grasa final. Luego se va a tener lugar a la neutralización, que va a consistir en reducir la acidez de la nata, impidiendo así la aparición de sabores amargos, ¿no? Y ayudando a mantener la calidad del producto final que observan que es la mantequilla. Mi nombre es Porras Vázquez Geraldine y voy a continuar con la exposición hablando acerca del cuestionario de nuestra práctica. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el proceso de la elaboración de la mantequilla? La mantequilla se obtiene por el batido de la nata. Una vez obtenida la nata, esta se somete o es sometida a diversos procedimientos o procesos para la elaboración de mantequilla. Entre estos tenemos la normalización, la neutralización, tenemos la pasteurización y la maduración de la nata. Tenemos también el batido, el lavado y el amasado. Como podemos observar en la imagen, tenemos 13 pasos para poder producir la mantequilla, o son los procesos que abarcan, ¿no?, para elaborar la mantequilla. El primero tenemos que recepcionar la leche, el segundo es el descremado, el tercero es la normalización, el cuarto es la neutralización, el quinto es el enfriamiento, el sexto es la maduración, el séptimo viene el batido, el octavo ya viene la desuerado, el noveno determinación de la humedad y el décimo es salado. Tenemos el 11 también que es el amasado, el 12 el empacado y por último el 13 que ya va al almacenamiento. El segundo punto que vamos a abarcar en nuestro cuestionario o la segunda pregunta es ¿cuál es el fundamento para la elaboración de la mantequilla? Para la elaboración de la mantequilla el fundamento es la nata, la cual es la materia prima necesaria para la elaboración de la mantequilla. El contenido graso de esta crema debe ser de 35% a 40%. La nata se obtiene del desnatado de la leche en centrífuga, como se explica en el sector lácteo. La nata debe ser de buena calidad bacteriológica, libre de defectos de sabor o aroma y exenta de antibióticos o desinfectantes que impidan el crecimiento de los microorganismos implicados en la maduración de la mantequilla. Bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta de nuestro cuestionario, que es que realizar un diagrama flujo acerca de la elaboración de la mantequilla. En nuestro diagrama en el primer punto vamos a recepcionar la leche, es decir, recepcionar la materia prima. Luego tenemos la normalización y dentro de esos dos puntos tenemos la obtención de la nata, ya que sabemos que es importante obtener la nata para poder elaborar la mantequilla. Tenemos también la neutralización, después tenemos la pasteurización, también tenemos la desgasificación, la maduración, después de eso, de todo ese proceso que hemos tenido, el batido, también tenemos el desuerado, tenemos el lavado, el amasado y después entre el lavado y el amasado tenemos el salado, es decir, agregar la sal adecuada, ¿no? Tenemos el envasado y luego del envasado tenemos ya el almacenado, es decir, almacenar nuestro producto ya obtenido que es la mantequilla. Y eso sería todo acerca del cuestionario.